¿Por qué hay personas que con 5 horas de sueño funcionan mejor que tú con 8? No es genética, es química. En un estudio con adultos sanos durmiendo solo 5 horas, una única dosis de un aminoácido dejó su rendimiento cognitivo por encima del grupo que no tomó nada. Hoy te enseño cómo usarlo y al final te daré un protocolo completo para empezar esta misma noche. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Todos la conocemos, a todos nos pasa. Esa sensación como si hubiese gente de botellón dentro de nuestra cabeza, un jaleo incesante. Hablo de ese run constante de pensamientos, la niebla que no te deja concentrarte y que lleva consigo la carga de una fatiga mental que aparece sin un motivo claro. Si te suena familiar es porque es increíblemente común y se llama hiperexcitabilidad neuronal. Y más coloquialmente, overthinking, o simplemente rayarse. Vamos a hablar de la glicina y del magnesio quelado con esta glicina, para incorporar una herramienta más a nuestro arsenal de manejo del estrés, la ansiedad, el descanso, la niebla mental. ¿Y qué es? Fíjate, el más simple de los 20 aminoácidos que existen. Lo primero y más importante que debes saber es que la glicina no es ni un estimulante que te dispara, ni un sedante que vaya a derretirte, que te apague. Y es que en esencia es un recalibrador. Funciona como una palanca de 2 posiciones en el cerebro, y entender cómo lo hace es la clave de absolutamente todo lo que viene después. Y es que la glicina tiene una dualidad que es única. Dependiendo de en qué parte del sistema nervioso esté actuando, funciona o bien como un freno que calma y baja revoluciones, o bien como un acelerador, pero sofisticado y dirigido. Nada que vaya a tontas y a locas. Y sí, suena contradictorio. ¿Cómo puñetas va a frenar y acelerar a la vez? Vamos a verlo, porque son 2 caras de la misma moneda. La primera cara, el freno. En el tronco encefálico, la glicina actúa como un neurotransmisor inhibidor, es decir, frena, deja las neuronas en un estado de reposo forzado. En consecuencia, conseguimos que sea mucho más difícil que se active por cualquier estímulo tonto. Se reduce esa hiperexcitabilidad, ese ruido. En la práctica, en lo que experimentamos, es una bajada de volumen a la respuesta del estrés. Y ahora la segunda cara, el acelerador. En la corteza cerebral, la glicina cambia completamente de rol, de comportamiento. Aquí el protagonista es el receptor NMDA, que es clave para el aprendizaje. Eso siempre y cuando no se vuelva loco, claro. Y este receptor tiene una particularidad. Necesita 2 llaves para abrirse. Una es el glutamato y la otra necesariamente es la glicina. Si no hay glicina, da igual cuánto glutamato haya, el receptor no funciona. Un mismo aminoácido, 2 funciones opuestas, pero ambas absolutamente necesarias y complementarias. Vamos a enfocarnos ahora en las implicaciones directas que tiene esta dualidad de algo que nos atañe absolutamente a todos, en cómo gestionamos el estrés. Y es que la glicina frena la liberación excesiva de noradrenalina, un neurotransmisor que en cantidades descontroladas nos acelera demasiado. Pero hay más, y esto es bastante reciente. Un descubrimiento de 2023 identificó un receptor específico, el GPR158, que vincula directamente la señalización de la glicina con nuestra capacidad para mantener la estabilidad emocional. Es otra prueba más de cómo este recalibrador nos ayuda a ser más resilientes, de adaptarnos mejor frente al estrés. ¿Pero funciona de verdad? ¿Lo vamos a notar en lo que importa? La respuesta está en la evidencia clínica, y para ello vamos a centrarnos en un estudio clave. 48 adultos sanos, que participaron en un ensayo aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo. Ni los participantes ni los investigadores sabían quién tomaba la glicina y quién no. Es el tipo de diseño más riguroso que podemos ver en un estudio. La condición fue de alto estrés. Se restringió el sueño de todos los participantes a solo 5 horas por la noche. Una situación que, por desgracia, a mucha gente le va a sonar terriblemente familiar sin ninguna necesidad de que le fuercen a ello. ¿Y cuál fue el procedimiento? Al grupo de intervención se le dio una única dosis de 3 gramos de glicina, justo antes de meterse en la cama para ese corto periodo de sueño. Y los resultados fueron sensacionales, porque al día siguiente, a pesar de haber dormido solo 5 horas, el grupo que tomó glicina no solo dijo sentirse mucho más alerta y menos fatigado, donde hablaríamos de algo meramente subjetivo, sino que su rendimiento en pruebas objetivas de atención y de memoria de trabajo fueron significativamente superiores al del grupo que tomó placebo. ¿Conclusión de todo esto? Pues que demuestra que la glicina no es un somnífero que te desconecte y punto. Su poder es mucho más interesante, optimizar la eficiencia del sueño, o sea, maximizar el valor restaurador de cada minuto de descanso,
y que a diferencia de las ayudas para dormir más químicas y desgraciadamente más extendidas, no solo no boicotea nuestra agudeza mental, sino que la mejora y sin pasar por el peaje de tener propiedades excitantes como la cafeína, que no a todo el mundo le sienta bien. Simplemente el cerebro trabaja de una forma más limpia, más nítida, más eficiente. Una vez entendido un poco el mecanismo, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a desmontar paso a paso, con la evidencia en la mano, cuánto hay que tomar, cuándo es el mejor momento y cómo hacerlo de la forma correcta. Y para el final, vamos a ver por qué una forma concreta de magnesio muy extendida no solo acompaña, sino que potencia todo esto. Y recordad, esto no sustituye de ninguna manera el consejo de un médico. Cada persona es un mundo, con su contexto, con sus condiciones y sus medicaciones. Así que por favor, antes de empezar con cualquier cosa, consulta con un profesional. ¡Ya está bien, puñetas! ¡Deja de marear y dime cómo demonios he de tomar toda esta movida! Vamos con el protocolo. ¿Cuánta glicina necesitas para que esto funcione de verdad? La respuesta, la que tiene más respaldo en los estudios, es clara. 3 gramos es la clave. Es la dosis con la que se ha demostrado de forma robusta la mejora de la calidad del sueño y de la reducción de la fatiga al día siguiente. Pero si lo que queremos es el máximo en el ámbito del rendimiento intelectual, la concentración o la retención de memoria durante el día, la ciencia apunta a un rango de entre 5 y 10 gramos, que se suelen dividir en 2 tomas con el objetivo de mantener niveles estables del aminoácido en el cerebro durante las horas de vigilia y actividad mental. Y de paso tolerarla mejor. Y como extra, a estas dosis también es muy efectiva en el metabolismo del azúcar para mantener niveles de energía estables, mejorar la salud intestinal y como defensa antioxidante. ¿Y cuándo tomamos esto? En este compuesto precisamente no es un detalle menor. La recomendación es tomarla entre 30 y 60 minutos antes de irse a dormir. Y no es que alguien tuviera la ocurrencia, es pura neurociencia. Vamos a detenernos un momento aquí porque me parece interesante la razón biológica que hay detrás de esta ventana de tiempo. Y la magia empieza en el núcleo supraquiasmático, o SCN, nuestro reloj biológico central, el que decide cuándo toca estar activo y cuándo toca desconectar. Y lo que sucede cuando tomas la glicina en ese momento es una cascada de eventos muy conveniente, que consta de 4 pasos. El primero, la glicina activa unos receptores muy específicos, los NMDA, justo en el reloj maestro. Segundo, esto provoca que los vasos sanguíneos de la piel, sobre todo de manos y pies, se dilaten. Tercero, al mandar más sangre a la periferia, el cuerpo libera calor y la temperatura del núcleo corporal baja, más o menos medio grado. Cuarto, y esta es la clave, esa pequeña bajada de temperatura, aunque parezca contradictorio, es una de las señales más potentes que existan para que el cerebro diga «Venga, es hora de dormir». Es algo que se ha medido. Hay estudios con una tecnología llamada flujometría láser Doppler que confirman objetivamente cómo aumenta el flujo de sangre en la piel de los dedos solo 30 minutos después de tomar la glicina. Bueno, ya sabemos la dosis, el momento y por qué. Toca hablar ahora de seguridad y de otros detalles prácticos igual de cruciales. Lo primero, la seguridad. La glicina tiene la clasificación GRAS de la FDA. O sea, está reconocida como segura. Los efectos se notan bastante rápido, a veces desde las primeras noches. Y lo mejor de todo, no genera tolerancia. No hay que subir la dosis con el tiempo, ni tampoco provoca efectos rebotes si se deja de tomar. Lo cual es fantástico frente a esas ayudas químicas tan potentes pero tan adictivas. En esos casos donde no necesitamos tanta potencia, porque esto no es mágico. Lo único a tener en cuenta, alguna molestia digestiva si nos pasamos mucho con la dosis, pero nada grave. Como siempre, precaución en el embarazo y la lactancia. Y se toma con comida o sin comida. Sinceramente, no hay estudios sólidos que lo comparen directamente. La recomendación general es tomarla sola, con agua, en ayunas antes de dormir, para que no compita con otros aminoácidos para la absorción. Pero es una recomendación basada en la lógica general, no en un ensayo clínico específico. Hasta aquí el protocolo base con la glicina. Pero, ¿y si la combinamos con el magnesio? Porque esta combinación es tan común, probada y efectiva que incluso se comercializa ampliamente. Y hablamos del glicinato de magnesio. Y lo primero, esta formulación quelada es mucho mejor que coger el magnesio y la glicina y mezclarlos en un bote. Esto es un quelato, un átomo de magnesio que está literalmente abrazado por 2 moléculas de glicina. Y esta estructura no solo hace que el magnesio se absorba mejor, sino que retenga los 2 compuestos a la vez. Y es que,
Un ensayo clínico con placebo aleatorizado publicado en Nature and Science of Sleep con 155 adultos lo demuestra. El grupo que tomó glicinato de magnesio tuvo una reducción estadísticamente significativa de la severidad de su insomnio en solo 4 semanas. El dato está ahí y es sólido. ¿Qué hace a este combo tan potente? Rescatando ese receptor excitatorio NMDA del que os he hablado antes, el magnesio funcionaría como un filtro de este. Se pone en la puerta de entrada y bloquea la entrada desmadrada y excesiva, toda esa excitación neuronal que no sirve para nada. Y mientras tanto, la glicina funciona como un amplificador. Se une en otro sitio del receptor y lo afina. Lo deja listo para que cuando llegue una señal importante, una de verdad y no esa jaula de grillos, la respuesta sea nítida y potente. Filtro más amplificador, control dual. Además, el magnesio tiene un bonus, porque también potencia los receptores GABA-A, el principal sistema de frenado del cerebro, que recorta la ansiedad y el estrés. ¿Y la dosis práctica para conseguir esta sinergia? Hablamos de entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental. Y esa palabra, elemental, es la clave. Es en lo que hay que fijarse en la etiqueta, no en el peso total del compuesto. Esta dosis en forma de glicinato ya suele aportar más o menos 1,5 gramos extra de glicina, que si lo sumamos con otro 1,5 gramos para completar esos 3 gramos del protocolo base que hemos visto, nos pone en un rango terapéutico ideal, pero potenciado por las señales inhibitorias del magnesio. Este efecto incrementado respecto a la glicina sola aplica sobre todo para combatir el estrés y mejorar el descanso, pero no tanto para el rendimiento cognitivo. Esas dosis altas de glicina, de las que os hablé anteriormente, de entre 10 y 15 gramos repartidas en 2 tomas, serían superiores a esta combinación para ese cometido. A pesar de que la glicina es el aminoácido más simple que existe en la naturaleza, y dicho sea de paso, uno de los suplementos más baratos que te vas a encontrar es así de efectivo. Y eso es lo fascinante. Si quieres conocer más sobre otras formas de magnesio que incluye un quelato muy interesante para el rendimiento cognitivo, te dejo el vídeo por aquí. Y este otro sobre la NAC, si quieres conocer otra herramienta más para relajar esa excitación a través de su gran poder para reducir la neuroinflamación. Déjame abajo en los comentarios si te interesaría un vídeo individual para explayarme más a fondo sobre algún tipo concreto de magnesio. Y si te ha gustado, ya sabes, dame like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.